Quiero invitarlos a que podamos traer a nuestra memoria el mensaje del domingo pasado, que podamos recordar que es de noche y Jesús y sus discípulos están en Getsemaní. El Señor Jesús está librando la batalla y la lucha más cruel y difícil de todo su ministerio. Esa lucha que, como definimos hace 8 días, la lucha contra sí mismo. Ahí está Jesús y sus discípulos en ese huerto, en el huerto de Getsemaní. Y la luna está alumbrando con todo su esplendor y gotas de sangre caen de la frente de Jesús. El maestro está luchando consigo mismo y con un alma que está angustiada hasta la muerte. Él dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y ahí está Jesús, Él solo con el mundo, porque sus discípulos duermen y Él solamente se aflige y sufre. Y ahí en medio de ese huerto, al fondo entre los olivos, hay una turba que aparece. Es un puñado de hombres que vienen con antorchas, con palos, con espadas. Y en medio de esa multitud sale al frente un hombre, Judas, el discípulo de Jesús, el tesorero del grupo y un seguidor de Jesús. ¿Qué está pasando? Seguramente se preguntan los discípulos. Y entonces Judas se acerca, ve cara a cara al maestro, le dice Rabí y besa su mejilla. Y entonces Jesús le pregunta: ¿con un beso me entregas, Judas? ¿Con un beso me entregas? Y entonces Judas, el ambicioso y traidor, desaparece de escena considerando su trabajo cumplido. Recordemos que Jesús dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va a la cruz, pero hay de aquel quien lo entrega. Vamos a leer Marcos capítulo 14 y vamos a leer del versículo 43 en adelante. Es la escena que continúa al huerto de Getsemaní. Y dice así la escritura en Marcos capítulo 14 del 43 en adelante: en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal: sabrán a cuál arrestar cuando yo les salude con un beso, entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús le preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dice la Escritura acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Se acuerdan? Heriré al pastor. Versículo 51, un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino, y cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo seguía de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata.
Además, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Habían muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: nosotros lo escuchamos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así, sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. Así que, ¿cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado ahí, comenzó a decirles a los otros: no hay duda que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí confrontaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Es increíble que todo esto haya pasado en una noche. Nos cuenta la escritura que uno de los que estaban ahí sacó su espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. El Evangelio de Juan identifica a este personaje como Pedro y dice que fue la oreja derecha la que le cortó. De seguro Juan iba directo a la cabeza. Tanta puntería se me hace mucho. Y Juan agrega, el Evangelio de Juan agrega que Cristo reprendió a Pedro y le dijo: a ver, mete tu espada, guarda tu espada, porque la copa que mi Padre me ha dado, ¿acaso no la debo de beber? Él ya estaba listo, él ya estaba determinado. Todo lo que sucedió en el Getsemaní fue suficiente para que Jesús estuviera listo. De hecho, el Evangelio de Juan dice que Jesús afirmó su rostro y caminó hacia Jerusalén. Ya no había dudas. Pero Mateo también incluye otro dato muy significativo, muy importante para nosotros, porque el Señor Jesús le indica a Pedro y le dice: mira, si yo quisiera, yo le pediría ayuda a mi Padre, y Él mandaría a 12 legiones de ángeles a defenderme. Una legión está conformada entre 3,000 y 6,000 hombres, así que 3 por 12. Y el mensaje yo creo que es muy claro de parte de Jesús. No era necesario defender a Jesús con armas. No es necesario defender a Jesús con armas. Prácticamente le está diciendo: yo vine para esto, yo vine para padecer este momento. Es necesario beber la copa amarga que el Padre me está dando. Y el hecho de que Jesús tomara la espada es una evidencia clara de que los discípulos todavía a estas alturas, ellos no entendían qué era lo que era necesario que pasara. Así que después de que Jesús confronta a Judas y a Pedro, ¿qué es lo que Jesús le dice a las multitudes sorprendido? Él les dice: ustedes vienen a mí con espadas y palos,
como si yo fuera un ladrón, como si yo fuera un hombre peligroso, como si yo fuera un hombre que armara una trifulca aquí como si yo fuera un animal. Vienen ustedes a mí con espadas y palos. Yo siempre estuve en medio de ustedes. Este día, los días anteriores, yo estuve allí en Jerusalén enseñando delante de ustedes. ¿Por qué no lo hicieron ahí? Ellos llevaban palos, espadas, como si Jesús fuera un sedicioso, un alborotador, como si fuera un ladrón, un animal. O le tenían miedo a las multitudes, o intentaban plasmar una imagen de riesgo y de peligro acerca de Jesús. Pero recordemos que era medianoche, era de noche. Y los líderes religiosos estaban buscando hacer esto sin ruido. Y aquí hay algo clave que tiene que quedar en nuestra mente. Lo querían hacer rápido, rápido, rápido. No se iban a echar al pueblo encima. Entre más pronto pudieran resolver esto, mejor. Pero Jesús dice, era necesario que ustedes hicieran todo esto para que se cumplieran las escrituras acerca de mí. Un montón de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de cómo iba a ser la muerte de Jesús, cómo iba a ser contado entre los malhechores. Que si nos detenemos a hablar acerca de todos estos versículos, no avanzaríamos tan rápido. Pero cuando suceden estos eventos, cuando Jesús es apresado y están ahí las antorchas, los palos, las espadas, dice la Escritura que los discípulos lo abandonaron en cumplimiento de lo mismo que Jesús había hecho, citando a Zacarías 13:7. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y ahora hay algo muy interesante aquí. Marcos es el único que nos presenta un detalle, y es que había alguien más ahí con una túnica de seda que al querer huir queda desnudo. Ningún otro evangelio tiene este detalle, y ya hablé acerca de ello, así que no voy a redundar. Si les interesa saber quién era esa persona, vean el primer sermón de la serie de Fe en Acción de Marcos. Ahí explicamos quién posiblemente era este hombre que salió de ahí desnudo antes de que fuese atrapado. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo entonces? Jesús estaba en el Getsemaní orando, presentándose delante de Dios. Los discípulos dormitan, y entonces viene Judas con un grupo de personas a tomar preso a Jesús. Dice la Escritura que lo llevaron a la casa de Anás y de Caifás. Anás era el suegro, Caifás era el yerno. Estos detalles no vienen aquí en Marcos, pero si hacemos una lectura del resto de los evangelios, Mateo, Lucas, Juan, podemos hacer toda esta construcción más completa acerca de esta narración. Pero es muy vergonzoso ser llevado ante los tribunales, y es más vergonzoso ser llevado ante los tribunales cuando uno es inocente. Tenemos que poner toda la situación a perspectiva, a flor de piel, para entender qué tan justo o qué tan injusto fue lo que sucedió esa noche. Por eso así se llama el mensaje. Injusto. Y aunque es vergonzoso ser llevado ante los tribunales, es aún más doloroso cuando uno es obligado a comparecer ante las autoridades siendo acusado falsamente. ¿Alguien ha vivido eso? ¿Alguien de aquí le ha levantado falso testimonio? ¿Han arruinado su carrera, su imagen pública, lo que es, por un falso testimonio? Eso fue justamente lo que está pasando en el caso de Jesús. El justo sufrió por los injustos, y Jesús fue víctima de una tremenda calumnia. Más adelante vamos a ver ante qué tribunales Jesús se presentó, pero quiero mencionar que Él se presentó ante dos tribunales básicos, el judío y el romano. Como he dicho ya, Jesús no murió, a Jesús lo mataron, y fue muy injusto. Fue muy injusto, claro, era necesario. Él es nuestra Pascua, pero como sucedieron las cosas, fue un acto terrible de injusticia.
Y quiero tomarme el tiempo para ir desarrollando esto con mucho detalle, porque a veces nos creemos capaces de decirle a Dios que algo que pasa en nuestra vida es injusto. Como si Él no supiera lo que es vivir la injusticia en carne propia. Hay una canción hermosa de un artista, un cantante que es mi favorito. No es secreto eso, Santiago Benavides. Hay una canción que se llama Dios también. Y empieza a describir eso de igual que nosotros. Fue un hijo abandonado, fue juzgado injustamente, también vivió el menosprecio. Y empieza a describir todas esas situaciones en las cuales nos creemos superiores a Dios, en las cuales creemos que Dios no ha vivido lo nuestro, que Dios no ha vivido el rechazo, el abandono, la traición. Ahí están todas esas escenas muy bien plasmadas. Así que ahí está Cristo compareciendo ante el tribunal judío. Y estos tribunales consistían prácticamente en 3 fases. El concilio de los judíos, esto es importante para ir aterrizando todo, también se le llama o se le conoce como Sanedrí. Son los líderes de la ley religiosa, los líderes del pueblo, los sabios, los cuales en conjunto tenían como una cierta autoridad litigante. No tan así, porque en ese momento son colonia de Roma. Al final del día se hace lo que Roma quiere que se haga. Sin embargo, estas autoridades están ahí y más o menos estaba conformado por 71 miembros. Y esto incluía al sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, o lo que consideraríamos como los sabios, gente de autoridad en medio del pueblo. Para que existiera quórum, debería de existir al menos, o más bien estar presentes mínimo 23 personas. Si allí había 23 personas, de esas 71 había quórum suficiente para llevar a cabo y tomar decisiones. Quiero que entendamos esto porque veamos el tamaño de corrupción de lo que está sucediendo allá adentro. Así que deberíamos de suponer que la mayoría de estos 71 estuvo ahí presente para escuchar las acusaciones en contra de Jesús y declararlo culpable o inocente. Ahora, este órgano en particular, el Sanedrí, aunque era la autoridad suprema entre los judíos, ahí no tenía tanta autoridad porque al final del día el dictamen lo daba Roma. Mira lo que dice Juan 18:31. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Ahí está Pilatos. Pilatos está jugando con los líderes religiosos. Pilatos sabe que él tiene la autoridad. Pero es así como, pues hagan lo que quieran, ¿no? Y está hablando Pilatos, dice, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilatos. Pero ellos contestaron, los líderes religiosos contestaron, solo los romanos tienen derecho ¿a qué? A ejecutar a una persona. Aunque nosotros digamos que es culpable, no podemos matarlo. Querían lavarse las manos. No querían ser los villanos delante de un pueblo judío que aclamaba, que el primer día de la semana anterior había clamado, Hosana, Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Querían lavarse las manos. Así que el gobernador o el procurador romano era el único que tenía ese poder sobre sus súbditos. Por eso fue necesario llevar a Jesús ante las autoridades romanas después de que el Sanedrí emitiera su juicio. Que todos de antemano ya sabíamos cuál iba a ser su veredicto, ¿no? En los primeros 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús es llevado primero ante el sumo sacerdote Caifás. Y sabemos que en esa casa estaban reunidos todos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Eso lo podemos ver en Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan nos da un detalle que estos evangelios no nos dan. Y Juan dice que primero fue llevado al patio, a la casa de Anás, y después fue llevado con Caifás. Anás ya no era el sumo sacerdote, hace poco que había dejado de ser el sumo sacerdote, pero seguramente como hombre viejo y corrupto, pues era el que tomaba las decisiones, ¿no? Muy parecido a la política mexicana. Así que, según el Evangelio de Juan, Jesús fue primero llevado a la casa de Anás y luego fue llevado al patio de Caifás, que lo más seguro es que vivían en la misma extensión de propiedad y el patio era compartido, así que primero lo llevaron a las afueras de
de la casa de Anás y después lo llevaron a las afueras de la casa de Caifás. Anás ya no era el sumo sacerdote en aquel entonces, como ya les dije, pero él ejercía mucha autoridad por quien él era. El cargo de sumo sacerdote se imponía y se quitaba en aquel entonces a capricho de los procuradores romanos. Ni siquiera los judíos lo elegían tal cual. En aquel entonces era de esa manera, así que Anás mismo había sido nombrado en el 7 después de Cristo y había sido quitado en el 15 después de Cristo. Y si estudiamos un poquito más a profundidad, los 5 hijos de Anás fueron sumos sacerdotes y aparte su yerno Caifás. Así que Anás tenía una cierta trato, estaba coludido con Roma. ¿Cómo es que iba a ganar o conseguir ese hueso tan seguido y para él y para sus hijos y para su yerno? Ahora, Juan dice que Anás mandó atado a Jesucristo con Caifás. Eso está en Juan 18:24. Así que los eventos de la casa de Caifás sucedieron en medio de la noche, entre la mitad de la noche y las 3 de la mañana. Ahorita voy a explicar un poquito esos detalles. Pero una reunión de este calibre, donde estamos convocando a la mayoría de los miembros del Sanedrín a estar presentes en el patio del sumo sacerdote, ¿ustedes creen a la mitad de la noche que es una reunión legal o ilegal? ¿Qué tan justa está siendo esa reunión en ese lugar? Es una reunión totalmente ilegal, porque basta estudiar las escrituras un poco para saber que era en las puertas de la entrada de la ciudad donde los ancianos, donde los líderes se reunían a ejecutar sentencias. Lo podemos leer en textos como en Proverbios o en Lamentaciones, donde nos menciona que los líderes de la ciudad ya no iban a las puertas. Por ejemplo, Lamentaciones dice eso, ya no había forma de juzgar. Pero por ejemplo en Proverbios, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, dice que su esposo está a las puertas de la ciudad porque era un hombre de poder, de influencia. Era el lugar, porque tenía que hacerse de manera pública, era el lugar donde se dictaban sentencias, pero no. Están en la casa, están en el patio del sumo sacerdote a escondidas, donde nadie los ve. Y así es que en medio de la noche, entre antorchas y oscuridad de la noche, todo el Sanedrín se había juntado para acabar con un juicio injusto. ¿O justo? ¿Qué dice el versículo 55? Dice el versículo 55 que adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. El versículo 55 dice que buscaron pruebas por todos lados. Hermanos, y se dieron el tiempo de convocar a todo el Sanedrín. Yo digo que ahí había más gente aparte del Sanedrín, porque el Sanedrín es el que debía tomar la decisión. Entonces ahí había muchísimo más gente. ¿Sabes por qué no encontraron pruebas para inculpar a Jesús? La respuesta es sumamente sencilla: él era inocente. Él no era culpable de nada. Jesús no era culpable de nada. Sin embargo, allí estaban ellos, lejos de la entrada de la ciudad, en la casa del sumo sacerdote, en un lugar privado, con una convocación del Sanedrín a altas horas de la noche, en una reunión completamente ilegal, buscando matar al Hijo de Dios. El testimonio falso, hermanos, se menciona muchas veces en la Escritura y siempre es algo malo. El 9º de los 10 mandamientos dice que no daremos un falso testimonio en contra de nuestro hermano, no levantaremos un falso testimonio en contra de nuestro hermano. Ese es el 9º mandamiento que fue entregado a Moisés en el Sinaí. El testimonio falso o la difusión de información falsa se asocia con los malvados. Cuando alguien practica esto, es alguien que es malvado, que es perverso, que está dispuesto a violentar la dignidad y la historia de las demás personas y a sembrar discordia entre los hermanos.
Así que un testigo falso es alguien que se pone de pie y jura ante otros que algo falso es verdad, especialmente con la intención de lastimar o arruinar a alguien en su reputación. Y esto le sucedió a David, esto le sucedió a Esteban, esto le sucedió a Jesús, y esto le sucedió a un hombre que se llamaba Nabot. ¿Recuerdan? Había una malvada reina en el Antiguo Testamento que se llamaba Jezabel, esposa de un rey que se llamaba Acab. Esa mujer intentó obtener un viñedo para su malhumorado y caprichoso esposo. Acab era un niñote de primera, era caprichoso a más no poder. Y ahí quien llevaba los pantalones de la relación y del gobierno era Jezabel, realmente era Jezabel. Y entonces Acab quería y envidiaba el viñedo de un hombre que se llamaba Nabot. Así que Jezabel empleó a 2 falsos testigos. Y un día que Nabot estaba sentado en un lugar honorable, en un día de ayuno, vinieron estos 2 sinvergüenzas y presentaron cargos en contra de Nabot diciendo que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Así que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 21. Lo que decían estos canallas contra Nabot era algo totalmente falso. Ellos llevaron un falso testimonio con impunidad y con el respaldo y la bendición de la reina. Como resultado, un hombre inocente fue asesinado. Y vamos a entender lo grave de todo esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 19, vamos a leer desde el 14 hasta el 21. Deuteronomio capítulo 19. Dice: cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes el terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio ¿de quién? De un solo testigo. Los hechos del caso deben de ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es clave. Para empezar, si uno solo viene es chisme y usted no tiene que escuchar eso. Y si es una sola persona la que hace la acusación, tampoco la debe de creer. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán de presentarse ¿ante quién? Ante el Señor, ¿ok? Ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que están en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita, le impondrán a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Versículo 21 de una vez. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Luego hablamos acerca de la ley del talión, pero es interesante cómo estaba estipulado que para emitir un juicio era necesario mínimo 2 testigos. Y aparte de eso, todo se iba a investigar a fondo. Entonces, estos líderes, conocedores de la ley mejor que nadie, son los responsables
de que el testimonio que se levante en contra de Jesús sea real. El caso aquí es que según la ley, según lo que acabamos de leer ahí en Deuteronomio, versículo 19, versículos 16 y 17, los sacerdotes eran los que estaban a cargo de castigar a quienes dieran falso testimonio. Pero aquí estamos viendo a los sacerdotes trayendo el falso testimonio. Los propios sacerdotes son los que buscan testigos falsos en contra de Jesús. ¿Y sabes qué? Así duraron gran parte de la noche. Por lo menos 3 horas. 3 horas sí se llevaron trayendo un testigo, trayendo otro testigo, trayendo otro testigo. Y ¿sabes qué? Ve a despertar a fulanito que vive acá porque me debe un favor y vamos a ver qué puedes ir en contra de Jesús. Y tráeme a aquel, y trae a otro, y trae a otro. Tendríamos que leer los 4 evangelios para ver que esto sí estaba sucediendo. Qué desesperación, qué saña, qué necesidad de encontrar a Jesús culpable. Así duraron gran parte de la noche y esto a mí me sorprende muchísimo porque no había evidencia. Jesús era inocente. Testigo tras testigo, tras testigo, tras testigo. Estuvieron viniendo toda la noche y no encontraron nada. Absolutamente nada. Nada. Intentaron culparlo, decir que destruiría el templo, pero aún así esos testimonios ni siquiera fueron consistentes. Ahí mismo dice el texto que entre los 2 testigos que llegaron a decir lo mismo, entre ellos se contradecían. Y hermano, ¿qué podemos hacer? Más que clamar al Señor que nos ayude. Cuando los médicos de un país son los que propagan las enfermedades. Cuando los que se supone que son guardianes de la paz y la equidad son los que primero traen corrupción e inseguridad. ¿Qué podemos hacer ante esos actos de injusticia? ¿Qué podemos hacer más que clamar al Señor que nos ayude? Hermanos, nuestro país necesita mucho de la misericordia de Dios. Hasta en las mejores familias. Y así estuvieron toda la noche. A mí me impresiona muchísimo este texto. La inocencia, el testimonio de Jesús era absoluto. No hubo nada, no hubo una palabra, no hubo un acto, no hubo nada que pudieran usar en contra de él. Así que cuando todos los demás recursos habían fracasado, el sumo sacerdote estaba desesperadísimo porque eso terminara. Así que decidió apresurar el proceso y buscó la manera de que Jesús fuera condenado a muerte. Y fue muy estratégico de su parte el decirle: ¿qué dices a esto? ¿Qué respondes a estas acusaciones? Porque si Jesús abría la boca y hablaba, iba a entrar en ese juicio. Y él dirá. Él callaba y él no decía nada. Y aquí Jesús nos da un ejemplo muy interesante. El primero es de paciencia. Hermano, cuando te estén calumniando, cuando exista falso testimonio y falsas acusaciones en contra de ti, un falso testimonio, no sé si tengo que volver a decirlo, mantente tranquilo. El Señor es tu justicia y tu defensor. No tienes que abrir la boca, no tienes que defenderte, no tienes que decir nada. Pero la segunda cosa que el Señor Jesús nos enseña aquí es la prudencia. Porque si el Señor Jesús hubiera hablado, si hubiera intentado defender, Él hubiera aceptado que se encontraba en un proceso jurídico de tribunal de rendición de cuentas. Pero era ilegal. Ese proceso de juicio que estaban emitiendo en contra de Jesús, ya lo dije muchas veces, era ilegal.
Así que Jesús no iba a caer en ese juego. Así que Él nos enseña a ser pacientes y a ser prudentes cuando aparentemente el mal impera y el mal va ganando. Así que llegamos al versículo 61, donde dice que el sumo sacerdote se acercó y le preguntó: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Y este tema ya lo he explicado muchas veces, pero un Mesías sí lo aceptaban, un hijo de Dios no. Dios no puede hacerse carne, al menos para ellos Dios no podía encarnarse. Ya he hablado también acerca de estas luchas filosóficas entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la influencia de los griegos en el pensamiento general, pero todavía un Mesías lo aceptaban. Ya les he dicho también que para la cultura judía el mesianismo, el de tener un Mesías, esto es constante para cada etapa, para cada generación. Han necesitado un libertador para ciertas situaciones. Pero la pregunta es muy profunda. O sea, no solamente le están preguntando: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el enviado de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Recuerden que esa pregunta y esas afirmaciones ya le habían causado problemas a Jesús antes. Así que Marcos no nos lo dice, pero Mateo nos da un detalle muy interesante en Mateo 26, 63. Si lo pueden poner, no sé si se los escribí, pero Mateo 26, 63 dice algo muy interesante. Dice: Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero fíjense ahí la palabra te exijo. Lo que estaba pasando ahí es que el sumo sacerdote estaba conjurando a Jesús a decir la verdad. Como cuando en Estados Unidos te ponen la mano sobre la Biblia y te obligan a decir bajo juramento, o la ley que quizás aquí en México no aplica tal cual, pero en Estados Unidos si tú le preguntas a un policía si es policía, él está obligado a decirte que es un policía. Sí lo han oído, ¿no? O sea, aquí están conjurando a Jesús. Aquí este sumo sacerdote, Caifás, es muy inteligente. Y él, al no haber encontrado un testimonio falso en contra de Jesús, dice: vamos a hacer que este hombre blasfeme. Jesús no miente en ningún momento. Jesús guarda silencio, pero cuando Caifás lo conjura, lo obliga a decir la verdad, a Jesús ya no le queda otra más que contestar con la verdad. No es que estuviera mintiendo, pero no había contestado nada hasta el momento. Pero te exijo que me digas si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Y aquí el Señor Jesús ya no pudo negarse y Él respondió: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús jamás tuvo la necesidad de defenderse con su posición. Y Él aquí está diciendo: yo soy. Mira la respuesta de Jesús, versículo 62. Yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre, que es otra forma de decir el Hijo de Dios, sentado en un lugar, en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús utiliza las palabras perfectas en el momento perfecto, en el momento exacto. En medio de un tribunal corrupto e injusto, Él les dice: yo voy a estar sentado en el tribunal de honor, en el lugar de la verdadera justicia, y vendré. Volveré a venir. No es amenaza, muchachos, pero voy a volver a venir. ¿Qué dice Apocalipsis? Todo ojo le verá, inclusive los que lo traspasaron. Voy a volver a venir. Y la justicia se va a establecer en la tierra. La justicia se establecerá en la tierra. Pero Caifás, cuando escucha la respuesta de Jesús, a Caifás le ofende tanto que Jesús diga que es el Hijo de Dios, que no entiende el resto de la frase. Si hubiera escuchado con atención el hecho de que Jesús le esté diciendo: voy a volver a venir, hazme lo que quieras, voy a volver a venir,
quizás se hubiera detenido. Pero estaba tan enardecido con encontrar a Jesús culpable que en cuanto escuchó que Jesús dijo yo soy, lo demás no importó. Tan ciego estaba en su mente y en su corazón que haber escuchado esa frase habría bastado para detener todo ese proceso, pero solamente sirvió para acelerar la sentencia de Jesús. Así que ante tan valiente confesión de Jesús, Caifás rasgó sus vestiduras como quien escucha una blasfemia y ejecuta un gesto prescrito por la ley. Acusa a Jesús de blasfemia y dice: este hombre tiene que morir. Ya lo escucharon. Ya lo escucharon. Es un blasfemo. No lo queremos entre nosotros. Es un blasfemo. Hay un momento en la historia, en 1 Samuel capítulo 15, donde Saúl le rasga el manto a Samuel. Y eso se convierte en una señal de que Jehová había rasgado a Saúl del reino de Israel. Imagínense el que Caifás haya rasgado sus vestiduras. Tiene una señal importante, una señal de duelo, de aflicción, de ofensa. Pero aquí tiene una especie de sentido profético. Porque el hecho de que Caifás haya quitado sus vestiduras anuncia también que el sumo sacerdocio le iba a ser quitado para siempre. ¿Y qué nos dice Hebreos? Que el Señor Jesús es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También anunciaba que el velo del templo por el cual se ocultaban todos ellos, la visión del lugar santísimo, había de ser rasgada por la muerte de Cristo a fin de que todos tuviéramos un libre acceso y con confianza al trono de la gracia y la misericordia. Así que Anás no ha hecho nada más ni nada menos que estar haciendo que poco a poco se vayan dando los procesos de Dios. ¿Se acuerdan lo que les leía de Juan hace 8 días o hace 15 días? Donde el mismo Anás, al estar planeando matar a Jesús, él dijo: es mejor que uno solo muera por todo el pueblo a que todo el pueblo muera por culpa de uno. Ahí también Anás estaba siendo usado por Dios en un sentido para declarar que Cristo iba a morir por todo el pueblo. Hay un detalle muy interesante, y es que el sumo sacerdote escogía el cordero pascual que iba a ser sacrificado por toda la nación. Él lo escogía. Y cuando Jesús está ante el tribunal romano y Pilatos pregunta: ¿qué quieren que se haga con Jesús? Si ustedes leen con atención los evangelios, se van a dar cuenta que el primero en decir que Cristo fuese crucificado fue el sumo sacerdote. Él estaba escogiendo proféticamente al cordero que iba a ser sacrificado por toda la nación. Él logró que todo el pueblo empezara a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo, pero detrás de esa decisión estaba ese hombre. Aún así, con su cargo como sumo sacerdote, declarando que Jesús iba a ser el cordero sacrificado por toda la nación. Así que todo el Sanedrí, o al menos el Sanedrí que estaba ahí presente, estuvo de acuerdo con Caifás en su veredicto de blasfemia, y todos empezaron a condenar a Jesús y a decir que fuese a muerte. Versículos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? No tenía ni uno, ¿verdad? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable!, gritaron todos. Merece morir. Hay 2 personas de las cuales, según la Escritura, sabemos que no estaban ahí presentes. Una de ellas era José de Arimatea, que formaba parte del Sanedrí, que formaba parte de este cuerpo de autoridad. ¿Se acuerdan quién era José de Arimatea? Fue el hombre que fue a pedir el cuerpo de Jesús y lo dispuso en una de sus tumbas. Y otro hombre que creemos o deducimos que tampoco estuvo ahí presente fue Nicodemo. ¿Se acuerdan de este hombre que vino de noche a buscar a Jesús y le dijo: yo sé quién eres? Al menos según las Escrituras son de los que podríamos saber que no estuvieron ahí. Pero ya les dije, era necesario solamente 23 personas para que hubiera quórum, autoridad suficiente para declarar algo. El asunto aquí era que el fallo o la resolución no era oficial hasta que comenzara el día siguiente.
al menos el amanecer me refiero. No tenían ningún derecho a castigar a un reo sin pasar por un proceso formal. Así que empezaron a escupirle en la cara a Jesús. Y escupirle en la cara a alguien era una señal, y sigue siendo hasta el día de hoy, una señal de repudio y de insulto completamente. Ellos le ordenaban a Jesús que profetizara quién le había golpeado, quién le había escupido. Porque en Isaías 11, del 2 al 4, menciona acerca de los espíritus o los 7 aspectos del Espíritu de Dios que estarían sobre el escogido de Dios. No sé si los han leído. ¿Pueden ponerlo? Isaías 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Isaías 11, versículos del 1 al 4. Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto a la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías, sobre la raíz de David, sobre Jesucristo. Es el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor y no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Bueno, podríamos continuar leyendo, pero el punto es que Jesús acaba de afirmar que Él es el Mesías. Y entonces ellos están diciendo, eres el Mesías, sobre ti reposa un espíritu de conocimiento, sobre ti hay un espíritu de sabiduría, entonces dime, ¿quién te escupió? ¿Quién te abofeteó? Por eso le tapan los ojos. Porque según la interpretación de este pasaje, un verdadero Mesías no tendría la necesidad de ver para saber quién fue quien le hizo eso. Pero Cristo no quiso cooperar con ellos, aunque seguramente sí sabía quién lo había golpeado y quién lo había escupido, aunque sus ojos estuvieran cubiertos. Más o menos todo eso empezó a la medianoche y al menos la escena narrada terminó a las 3 de la mañana. Ahorita voy a explicar cómo deducimos esto, pero también Marcos registra el hecho de que Pedro sí huyó, pero también dice que empezó a seguir a Jesús de lejos, ¿verdad? Y después dice que Pedro se metió ahí a una fogatita que había de los alguaciles, de las autoridades, en el patio del sumo sacerdote para calentarse con fuego. Eso está ahí en Mateo 14:54. Quiero que analicemos un patrón muy importante en la vida de Pedro, porque a veces nuestra vida sigue esos patrones y es peligroso. La primera cosa que pasó con Pedro es que en la confrontación entre los que vienen a apresar a Jesús y sus discípulos, Pedro cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Él fue impulsivo en su propia carne y quiso arreglar las cosas con sus propias manos, con sus propios recursos. Y así somos, hermano. Así soy. Todo con nuestras manos y nuestros recursos. Las cosas que se supone son de Dios, las queremos arreglar con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia prudencia, con nuestra propia determinación, con nuestras propias reglas. Y ahí está Pedro intentando hacer lo que no debe de hacer. Y ¡fum!, le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. La segunda cosa que Pedro hace después de intentar actuar por sus impulsos es que Pedro empieza a seguir de lejos a Jesús. Y déjame decirte que cualquier persona que empiece a seguir a Cristo de lejos se encuentra en el camino de la negación. Yo no sé cómo es tu vida, hermano. Yo no sé si eres de la secreta. Yo no sé si te avergüenza. Yo no sé si te traen a fuerzas. Yo no sé cómo sea tu relación con Dios. Pero quien empieza a seguir al Señor de lejos, sin tanto compromiso, sin estar de lleno y de completo, está dando los primeros pasos para la negación. Y es peligroso.
La tercera cosa que podemos ver de Pedro es que él se sentó a escondidas entre los guardias. Puede haber gente que piense que es peligroso estar entre los seguidores de Jesús. Y sí, hermanos, sí es peligroso. El evangelio no es un evangelio de prosperidad ni de bienestar tan pleno como lo queremos o como a veces nos lo predican. Estamos en una lucha constante contra el mundo, hermanos. El evangelio no es para que te sientas cómodo, ni contento, ni feliz. Y eso me ayuda a entender por qué muchas veces a veces la gente anda con todo y a veces anda con nada. El evangelio quizás no es para ti. Quizás puedas pensar que es peligroso estar en compañía de los seguidores de Jesús, porque esto puede llevarnos a sufrir por Él, a tener largas luchas, pero te voy a decir algo, es más peligroso estar en compañía de los enemigos de Jesús, porque ahí te vas a encontrar pecando en contra de Él. Y ahí estaba Pedro, con los guardias. Según él, quizás justificando en su mente su idea absurda de estoy cerquitas del maestro, estoy cerquitas del maestro. Pero ahí estaba Pedro entre los guardias. Y la cuarta cosa que encontramos de Pedro es que cuando él fue descubierto, ¿qué fue lo que Pedro hizo? Lo negó. Lo negó. Negó a Cristo, y el pecado de Pedro fue muy grave porque él estaba negando a Cristo delante de los hombres. ¿Y qué dice el Señor Jesús acerca de que lo neguemos a Él? Cualquiera de ustedes que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y Pedrito se lo buscó. ¿Para qué está ahí? Pero ahí está Pedro, o sea, no nada más fue una negación, ay, no pasa nada. Jesús ya les había hablado acerca de estas negaciones. Cuando más era necesario confesar a Cristo, porque Jesús les había anunciado que era necesario que se padeciesen todas estas cosas, cuando llegó el momento, Pedro negó a Jesús como si nunca hubiera estado con él. Cuando todos admiraban a Cristo y le seguían, cuando los milagros y el favor del pueblo estaban a su favor, valga la redundancia, a Pedro ni a nadie le costó reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora que Cristo está ahí abandonado, despreciado, escarnecido, ahí está Pedro avergonzándose de él, negando cualquier conexión con Jesús. Y a veces así somos, hermanos. Nos va bien en la vida y somos los mejores cristianos del mundo. Algo sale mal y adiós. Y entonces Pedro tuvo que tener un arrepentimiento amargo, que a diferencia de Judas, Pedro sí se arrepintió. Judas también, pero estoy intentando hablar acerca del proceso. De hecho, el tema de Judas es un tema muy complicado, porque Judas intentó ahorcarse. Y en ese intento de suicidio tuvo una muerte no voluntaria. Es muy curioso el caso de Judas, pero Pedro tuvo un arrepentimiento amargo. Hay una diferencia muy marcada entre Judas y Pedro. La fe verdadera de Pedro hizo que él se arrepintiera instantáneamente. La fe de Judas, que no era tan genuina, solamente trajo un remordimiento. Él devolvió las monedas. ¿Se acuerdan de esas 30 monedas que hablamos lo que significaban y el valor de ellas? Y fue a ahorcarse. Pedro repitió 3 veces su negación y la tercera fue la peor de todas. Porque dice la Escritura que la tercera vez que Pedro negó a Jesús, lo hizo con maldiciones y juramentos.
No sé cómo sea el Medio Oriente, pero seguramente es como México. Hay mucho regionalismo y muchos acentos y saben si hablas cantadito, si hablas norteño, si hablas golpeado, si hablas con la sh, si me explico. Y ellos sabían, entre más hablaba Pedro, más sabían que ese hombre era Galileo, seguramente por su acento. Se delataba solito, se delataba solo. Así que Pedro al final tiene que decir que no, y jurar y sacar blasfemias y sacó su lenguaje de pescador, ¿verdad? Pero cuando Pedro está ahí negando a Jesús por tercera ocasión, dice la Escritura que se escuchó el sonido de un gallo. No era gallo, no era gallina, no era pollo, no era guajolote. Es una forma de traducir un poquito curiosa que nos ha heredado la idea de que era un gallo o era una gallina. Las guardias de la noche se montaban con sonidos de shofar. ¿Se acuerdan que hablamos de las trompetas y los sonidos de las trompetas? Cada 3 horas, cada que cambiaba la vigilia, sonaba la trompeta para cambiar las guardias. Y a eso se le conocía como el gallo. El problema es que cuando lo traducen a latín hacen una transliteración y hacen como un gallus. Y entonces lo traemos al español y creemos que es un gallo cantando. Pero es el sonido de una guardia. Y por eso es que creemos que todo esto sucedió entre el primer sonido del gallo y el segundo, medianoche y las 3 de la mañana. Y cuando este sonido viene, Pedro llora amargamente. Lucas nos da un detalle precioso porque la tercera vez que Pedro está negando a Jesús, Lucas dice que Jesús lo ve a los ojos. Y Pedro lo ve también. De hecho, Mateo y Lucas dicen que el llorar de Pedro fue un llorar amargo. Y Marcos dice que prácticamente él comenzó a llorar, como sugiriendo que su llorar nunca terminaría. ¿Me explico? Y hay una posibilidad de que esto sea cierto por 2 razones. Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, era un seguidor, discípulo de Pedro. Así que él tenía muy de cerca esta experiencia. Y la tradición cuenta que cada vez que Pedro estaba despierto de madrugada y en vela y escuchaba el sonido del gallo, seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando. Esto no lo puedo comprobar con Biblia, por eso digo que la tradición es la que sostiene esto. Qué noche tan amarga, hermanos. Qué noche tan amarga, en serio. Quiero terminar con esto. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Voy a leer un texto de Proverbios. Quiero que cierres tus ojos. Porque en un sentido, hermanos, nosotros hemos participado de la corrupción que ha crucificado al Señor Jesús. En un sentido, hemos abandonado al Maestro. Hemos pasado por uno de los 5 pasos de traición y de negación de Pedro. Hemos formado parte de ese Sanedrín justo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Voy a leerte una porción de Proverbios 6 del 16 al 19. Y con esto termino. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que el Señor detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que planea el mal, los pies que corren a hacer lo malo y el testigo falso que respira mientras él y el que siembran discordia, mientras él y él siembra discordia en una familia. Mentiras.
el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hay 7 cosas que el Señor detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Yo no sé si tú has hecho alguna de estas cosas, pero el Señor las aborrece, como el Señor aborreció toda esa escena aquella noche. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Hoy es un buen día para pedir perdón. Hoy es un buen día porque el Señor Jesús en Mateo 25 dijo que cualquier cosa que nosotros le hiciéramos a uno de los pequeños, a Él se la hacemos. Quizás no estuvimos ahí para crucificarlo y quizás no estuvimos ahí para levantarle falso testimonio, pero hemos levantado falso testimonio a tantas personas, quizás. Hemos destruido hogares y familias completas con nuestros comentarios, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Hemos tenido ojos altivos, una lengua mentirosa. Hemos matado al inocente. Nuestro corazón ha planeado el mal. Nuestros pies han corrido presurosos a hacer lo malo. Y entonces, si te preguntas si tú también llevaste a juicio a Jesús, la respuesta es que sí. Fueron todos nuestros pecados, como dice Isaías, los que llevaron a Jesús a la cruz. Y hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Voy a prolongar este tiempo para la Santa Cena porque es un buen momento también en el cual podemos ponernos a cuentas con Dios y pedir perdón. Porque hemos hablado de más. Porque también nos hemos callado cuando deberíamos de haber hablado para denunciar alguna injusticia, alguna maldad. Hay 6 cosas, no, 7, las que el Señor odia, las que el Señor detesta. Él prometió que Él vendrá en el reino del Padre. Y es importante que cuando Él nos encuentre haciendo bien. Señor, aquí estamos. Y nuestro único deseo es que examines nuestro corazón. Y como decía el salmista, aún ayúdanos a ver esas cosas que nos son ocultas, que no somos capaces de ver y que hemos hecho. Perdónanos, Señor, porque con nuestro corazón hemos maquinado el mal, Señor. Hemos deseado el mal a otros. Hemos levantado falso testimonio. Hemos contaminado el corazón de nuestros hijos hablándoles mal de sus padres. Hemos contaminado el corazón de nuestros padres hablándoles mal de nuestros cónyuges. Hemos contaminado el corazón de la iglesia hablándoles mal de nuestro hermano, nuestra hermana. Señor, perdónanos porque hemos levantado falso testimonio. Porque hemos sido arrogantes, altivos. Porque te hemos negado. Porque hemos empezado a seguirte de lejos. Porque nuestra lengua ha sido mentirosa y hemos matado al inocente. Señor, perdónanos. Ten piedad y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.